frente al micrófono acá. Eso. Feliz sábado, hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar ciertas partes de la vida, el Evangelio del Señor Jesucristo. Como ya vimos, el capítulo base habla de la resurrección de Lázaro. Entonces, vamos a hablar primero del ministerio del Señor Jesús. Como todos sabemos, los evangelios se dividen en tres partes. La primera parte es el nacimiento del Señor Jesús, la segunda parte su ministerio y el tercero su sacrificio, crucifixión y muerte. Vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es su ministerio. En Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos cómo aquí da inicio su ministerio después de la tentación en el desierto. Posteriormente, el Señor Jesús expone en el Sermón del Monte los principios, ¿verdad? Los fundamentos del reino de la gracia, que es el Sermón del Monte. Y después vemos cómo en Mateo 5, 6 y el 7 son fundamentales en la vida del cristiano. Ahora vamos a ver en San Marcos, en esa segunda parte de que es su ministerio, como en San Marcos 4:35 se presentan ciertos eventos donde el Señor Jesús demuestra que Él es todopoderoso. Vamos a ver esos tres eventos que se presentan en San Marcos 4:35. El primero es cuando Jesús calma la tempestad. Es San Marcos 4:35. Bueno, a través de estos eventos, el primero, Jesús calma la tempestad; el segundo, el endemoniado gadareno; y el tercer evento es cuando la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Bueno, aquí vemos cómo el Señor enfrenta todos esos eventos, sucesos, y demuestra que Él tiene poder para ayudarnos en toda ocasión, en todo suceso, y cómo Él puede derrotar con 4 grandes miedos que tenemos los seres humanos. Esos 4 temores son: número 1, son los fenómenos de la naturaleza; el número 2 serían los demonios; el número 3 sería la enfermedad; y el 4 sería la muerte. Bueno, entonces vemos aquí como en San Marcos 4:35, después del Sermón del Monte, Jesús sale con sus discípulos. Es cuando atraviesa el mar de Galilea para ir a Gadara, pero vemos que se desata una tormenta. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesús, pues con solo 2 palabras, calma la tempestad. Vamos a darle lectura. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Esto es después del Sermón del Monte. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, claramente aquí se ve cómo Jesús tiene poder para calmar los fenómenos de la naturaleza, que es uno de los grandes miedos que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Primero, vino a buscar a sus hijos. Segundo, vino a pagar el precio de nuestros pecados. Tercero, vino a morir en nuestro lugar. Y cuarto, él al levantarse de la muerte, pasó a interceder por nosotros en el reino de los cielos. Y por último, nos dejó su Espíritu Santo. Vemos después que cruzaron el lago, llegan a la frontera de Gadara, esto es en San Marcos 5:1, donde Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. Claramente aquí vemos cómo los discípulos salen corriendo, ¿verdad? Salen corriendo, pero Jesús se queda para enfrentar al demonio, al endemoniado. Cuando éste se acerca, levanta el Señor Jesús su mano. Entonces el endemoniado cae de rodillas delante del Maestro. Pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Claramente vemos cómo aquí el endemoniado no pudo seguir ni hacerle daño a Jesús. ¿Por qué? Porque él tiene poder para dominar a los demonios. Aquí vemos toda la descripción, como dice que ese demonio se llamaba legión. Quiere decir que esa persona tenía innumerables demonios, ¿verdad? Por ejemplo, una legión romana tenía 500 soldados de caballería y 6,000 de infantería. Entonces en este hombre había 6,500 demonios. Aquí hay una cita donde dice que cuando el Señor Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un espíritu inmundo sale del hombre? Vamos a ver Mateo 12:43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces vemos que cuando una palabra escucha la palabra de Dios, cuando una persona conoce el Evangelio y se expone a la obra del Espíritu Santo, los demonios huyen, no pueden resistir, ¿verdad?, el poder de Dios. Pero, sin embargo, aquí hay una condición para que el Espíritu habite, ¿verdad?, en esa persona. ¿Y cuál es? Que esa persona haga las cosas como Dios establece. Pero ¿qué pasa si no ocurre esto? Pues vemos en Marcos 5, en Mateo 12:43, a ver, vamos a ver.
Mateo 12:43. Dice, entonces va y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque Él estaba con ellos y les hablaba el Evangelio, ¿verdad? Él mismo era la vida, pero muchos no quisieron escucharlo. Bueno, vamos a ver de qué forma el Espíritu Santo habita en una persona, ¿sí? Toma posesión de una persona. Vamos a leer Hechos 2:37. Hechos 2:37. Hechos 2:37. Aquí los judíos hacen una pregunta muy interesante, ¿verdad? Ante el sermón de Pedro. Dice Hechos 2:37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, claramente vemos cómo aquí los judíos hacen esta pregunta, ¿verdad? Y ya Pedro predica su sermón y los judíos pues se compungieron de corazón. Entonces vemos cómo necesariamente pues el bautismo es un paso, ¿verdad?, a seguir para que el Espíritu Santo more en una persona. El bautismo se define como un acto legal. El pecado es transgresión de la ley y la ley es la base en el juicio, ¿va?, donde vamos a ser juzgados. Vemos claramente cómo Dios es el juez, Jesús es el abogado, defensor, nosotros los acusados. El enemigo, el diablo, es el fiscal. Vemos cómo hay un principio establecido vamos a leer Salmo 51:5, donde dice que todos nacemos pecadores. Vamos a leer Salmo 51:5. Dice Salmo 51:5. Aquí David dice, 51:5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que pues nacemos, ¿verdad?, separados de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, claramente vemos que tiene que ocurrir algo, ¿verdad?, en nuestra vida para que nos lleve de regreso a Dios. Vamos a ver como dice San Juan 1:51. Juan 1:51. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí
adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, claramente en referencia al sueño de Jacob. Entonces necesitamos un puente o una escalera, ¿verdad?, que nos una con el cielo. Entonces, ¿cuál es ese paso también importante que va a ocurrir en el bautismo? Es que la persona reconoce a Jesús como su Señor, ¿verdad? Como el que le va a comprar. Vemos como Hebreos 3:6 dice que nosotros somos una casa para el Espíritu Santo. También en Primera de Corintios 3:16 dice que somos un templo para el Espíritu Santo. Todo esto es en virtud del bautismo, ¿verdad? Y como dijo Pedro, arrepentíos y bautizarnos. En Primera de Corintios 20:3 también dice que es el templo, que este templo que somos nosotros somos comprados por precio. Claramente el precio es la sangre del Señor Jesús. Bueno, entonces aquí se hace una transacción. Nosotros, pues Dios es la vida, ¿verdad? Entonces nosotros, como nacemos pecadores y la paga del pecado es muerte, pues Cristo viene a ser nuestro sustituto al morir por nosotros en la cruz. Por último, Primera de Corintios 6:19 dice que somos propiedad de Dios. Bueno, entonces, claramente al bautizarnos hemos decidido ser propiedad de Dios. Bueno, entonces vemos cómo en el bautismo están presentes, pues, está presente Dios, el Espíritu Santo, las personas y hasta los demonios, ¿verdad? Bueno, por último, vemos cómo en el libro de la vida, que es donde están registrados todas las personas que van a vivir en el cielo, es importante ese libro porque mediante el bautismo nuestros nombres quedan registrados en ese libro. Bueno, vamos a ver Éxodo 32:31. Éxodo 32:31. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí habla Moisés de ese libro, ¿verdad? En el cielo hay libros, y uno de ellos es el libro de la vida. Mediante el bautismo somos inscritos en ese libro. Y es tan importante que no seamos borrados, ¿verdad? Porque si eso ocurriera, pues no tendríamos salvación. Pero, ¿cómo puede ser borrados de ese libro? Pues la Escritura dice que el que pecare contra Dios, ahí mismo en la respuesta divina, dice Dios: a ese borraré yo de mi libro. Entonces vemos cómo a través del santo bautismo las personas reconocen primero su condición de pecadores, segundo aceptan a Jesucristo y tercero son registrados en el libro de la vida. Entonces vemos claramente cómo a través del bautismo y de aceptar a Cristo y de ser registrados en el libro de la vida, pues el poder de las tinieblas, ¿verdad?, cede ante el poder de Dios y venimos a ser morada del Espíritu Santo. Entonces ya vemos cómo Jesucristo tiene poder para vencer uno de los temores, que es la naturaleza, y el segundo temor del hombre, que son los demonios.
El tercer temor, que es la enfermedad, lo vemos claramente en el tercer evento de Marcos 4:35. Vamos otra vez a Marcos 4:35. Pasamos a Marcos 5:21, perdón. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La Escritura dice que en ese trayecto en el que el Señor Jesús iba a ver a la hija de Jairo, una mujer enferma de flujo se le acercó. Dice que pues la gente, era la multitud, ¿verdad? Apretaba y empujaba al Señor. Pero el Señor les dice, alguien me ha tocado, y como dice Pedro, que siempre era el que contestaba, dice, maestro, ¿cómo dices alguien me ha tocado si la multitud te aprieta y te estruje, no? Dice, no, alguien me ha tocado porque ha salido de mi poder. Entonces ya la mujer, pues al ver que no podía ocultarse del Señor, pues le dice, maestro, yo fui. Pero la contestación del Señor, ¿qué dice? Dice, ve en paz, hija, tu fe te ha salvado. No era el solo acto de tocar al Señor, sino que era el ejercer fe en su poder, ¿verdad? Misericordioso. Entonces, vemos cómo, y tantos otros ejemplos, en que el Señor sanó a muchos enfermos. Vemos claramente cómo curaba a los leprosos, sanaba les daba vista a los ciegos, los mudos hablaban. Entonces, todas las enfermedades eran curadas por el Divino Maestro. En este punto vemos cómo el Señor tiene poder para vencer el tercer gran temor de la humanidad, que es la enfermedad. Entonces, y el cuarto temor, pasamos a este último cuarto temor, que es el temor a la muerte. Entonces ya vimos que el Señor Jesús se encuentra con Jairo, que era el principal de la sinagoga. Dice, pero cuando ocurre todo esto, en ese momento le dicen a Jairo que ya dejara en paz al maestro, ¿verdad? Porque ya su hija había muerto, que ya no tenía caso, que fueran a su casa. Pero el Señor le dice, ten fe, ¿verdad? Entonces vemos cómo la descripción en Marcos 5:21 empieza en ese trayecto que va el Señor Jesús a la casa de Jairo, como la mujer se le acerca y lo toca, y es sanada en ese momento. Tenía, me parece, 12 años, ¿no?, de enfermedad, de flujo que padecía. Entonces vemos como dice, vamos a ver, Marcos 5:39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, entonces vemos cómo aquí Jesús tiene poder aún sobre la muerte. ¿Y qué decir de Lázaro, verdad? La resurrección de Lázaro, que fue uno de los mayores milagros del Señor Jesús, que Lázaro ya tenía 4 días
de muerto, ¿verdad? Pues como dijo su hermana Marta, ya de verdad, maestro. Pero pues el Señor, que es la resurrección y la vida, pues le dijo, quiten la piedra, ¿verdad? Y al instante clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ¿verdad? Sal fuera. Me llama la atención que hay un comentario de la hermana White cuando dice que lo llamó por nombre porque si no todos los muertos que hubieran escuchado su voz hubieran salido, ¿verdad? Pero él dijo, Lázaro. Entonces ahí vemos el poder del Señor Jesús, ¿verdad? Que es todopoderoso. Bueno, entonces aquí vemos cómo el Señor, antes de dar la orden a Lázaro, mandó a quitar la piedra. Entonces, esa piedra muchas veces representa un obstáculo que tienen las personas para que Jesús llegue a ellas. Puede ser el dinero, puede ser el orgullo, puede ser tantas cosas que nos superan, ¿verdad? A veces estamos afanados en el trabajo, otras veces pues en el estudio, qué sé yo, en una relación de amistad amorosa, cualquier tipo de relación que nos está impidiendo, ¿verdad? Que nos entreguemos a Dios, o simplemente necesitamos a alguien que nos hable, ¿verdad? De Jesucristo, de la salvación en Cristo Jesús. Entonces esas serían las piedras que alguien tiene que mover. El Señor no la movió y así como Él no la movió en ese momento, alguien tiene que mover esa piedra y nosotros estamos llamados a ser esas personas que muevan esa piedra para que las personas conozcan y se entreguen al Señor Jesús. Es el símbolo de esa puerta que usted quiere que le abran de adentro para que pueda entrar. Exactamente, ¿no? Porque lo que pasa a la Odisea, ¿no? Que Él está fuera de la Odisea, ¿no? Está tocando. Bueno, entonces vemos cómo en la descripción de la resurrección de Lázaro, pues tenemos una misión como cristianos de quitar esas piedras, ¿verdad? Que muchas veces estorban para que el poder vivificante de Jesucristo, el Señor, pues tome a una persona y la transforme y le dé vida. Bueno, entonces aquí vemos cómo la vida que es el Señor Jesucristo estaba luchando contra la muerte, pero pues la muerte no tiene nada que hacer contra la vida. Como Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Entonces, pues vemos estos 4 temores y cómo el Señor Jesucristo los venció uno por uno. Así que, hermanos, debemos de confiar en ese poder del Señor Jesús para poder vencer cada uno de nuestros temores, así como los venció cuando estaba en su ministerio terrenal, así ahora tiene el mismo poder para ayudarnos y venir en nuestro auxilio ante cualquier emergencia, enfermedad, lo que nos pase. Si clamamos con fe, Él nos va a responder. Pues esta es mi aportación, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.